Bueno, acá en particular les presento una estructura reticulada. ¿Mm? Fíjense, acá, bueno, acá tienen un apoyo medio particular que ya lo vamos a ver, pero no es muy complicado de tratarlo, que está formado por esta barra que es la número 14 y tiene dos cargas puntuales que están aplicadas en los nodos C y en el nodo G. Bien, fíjense acá hay una carga distribuida que estaría aplicada sobre todo este sector del reticulado. Bien, yo podría resolver el reticulado como les estaba contando recién con la hipótesis que hay que cumplir si esta carga estuviera aplicada, digamos, sobre estas dos barras inclinadas, estaría cumpliendo con las hipótesis que he nombrado anteriormente. ¿Me puede contestar alguien? Habilitar el micrófono y contestar. No, profe, ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en este caso? es porque no caería sobre ningún nodo, sobre ningún nudo. Bien, bien, bien. O sea, esta carga distribuida, fíjense, como está presentada acá, está actuando sobre la barra 12 y la barra 5. Bien. Si esa carga actuara realmente sobre esas barras, estas barras se flexarían, es decir, se tenderían a combar de esta manera. A ver si sale. Es decir, voy a dibujar solamente ese borde del reticulado. Por acá están los nodos. Bien. Bien, si esta carga actuara en esas dos barras del reticulado sin hacerle nada previamente, lo que pasaría es que estas barras se tenderían a flexar o combar de esa forma. Bien, y eso estaría en contradicción con la hipótesis que nosotros necesitamos para el reticulado, que es que esta barra solamente tengan esfuerzos axiales, es decir, ya sea de tracción o de compresión. Bien, es decir, que solamente se acorten, es decir, de su posición original se hagan más chiquititas, es decir, se acorten en el sentido axial o se alarguen. Bien, este tipo de carga acá evitaría que la barra de la posición original, o sea, de la forma original que tiene, que es azul, pase a estar más chiquitita como la verde o más larga como esta roja, sino que lo que le produciría esto es que se combe de esta forma. Bien, y eso evitaría que esa barra tenga solamente el esfuerzo axial que es el que nosotros estamos necesitando. Bien, por esa razón, para poder trabajar con este ejercicio, lo primero que hay que hacer es llevar esta carga hacia los nodos. Bien, para llevar la carga hacia los nodos simplemente lo que hacemos es marcar con estas líneas azules que están acá la distancia que hay entre los nodos. Bien, fíjense que en este caso la carga está uniformemente distribuida, actúa verticalmente. Bien, entonces proyecto verticalmente también estas líneas más finitas hacia los nodos. Bien, Pero actúa 10 kilonewton sobre el A, sobre el F, sobre el H, ¿no es así? claro, o sea, yo tengo una carga que es 10 kN sobre metro, bien,
Y esa carga está actuando sobre estas dos barras del reticulado, es decir, sobre la barra 5 y sobre la barra 2. Bien, entonces yo lo que voy a hacer ahora es llevar esa carga a cargas puntuales que van a actuar simplemente en los nodos. Bien, entonces lo que voy a hacer es, fíjate que acá arriba lo que he ido marcando son la parte de la carga distribuida que voy a llevar hacia los nodos. Bien, acá con líneas azules he marcado la distancia que hay entre los nodos. Bien, y de ahí esta mitad y esta mitad la voy a llevar al nodo F, que es ese ancho de 3 metros que hay acá, y luego la parte de los extremos 1.25 y 1.75 la voy a llevar hacia el nodo A y hacia el nodo H respectivamente. Bien, la fuerza puntual en ese caso se obtendría multiplicando esta que va a actuar en A, va a ser los 10 por 1.25, que son estos 12,5 que está acá. La fuerza en F serían los 3 metros por 10, que son los 30 kN. Y finalmente sobre el nodo H, el 1.75 por 10, que es el 17,5. Bien. Ahora, una vez que hice eso, es decir, llevar la carga distribuida hacia los nodos, recién en ese momento mi estructura ya está cumpliendo con la hipótesis del reticulado, es decir, que la carga está en los nudos para que genere solamente carga axial, esfuerzo axial, perdón, en las barras. Bien, entonces ahí puedo poner a calcular en este caso el reticulado. Bien, es decir, qué pasa internamente en las barras. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que vamos haciendo? Bueno, voy a continuar. Nosotros, antes de comenzar con lo que es algún método de resolución para el reticulado, a lo que nos vamos a dedicar en este caso, en este ejemplo, es al cálculo de la reacción. Bien, hay una cosa, esto cuando tomen un poco más de práctica se van a dar cuenta si el ejercicio del reticulado lo pueden comenzar a resolver sin calcular las reacciones o si las necesitan. ¿Por qué? Siempre cuando vayan a resolver un problema acostúmbrense a leer bien el enunciado. Bien, si en el enunciado les pide que calculen la reacción, y bueno, no van a tener más remedio que hacer todo lo que se les ha pedido en el práctico anterior, que era el tema de cálculo de reacción. Si el ejercicio no le aclara que las calculen a las reacciones, y bueno, si se lo pueden evitar al cálculo, se lo evitan. Bien, en este caso, cuando ustedes tomen un poco más de cancha, digamos, con el método que vamos a ver primero, que es el método de los nudos, se van a dar cuenta que no necesariamente necesitan tener las reacciones para comenzar con el método. Bien, el método de los nudos lo que hace es ir posicionándose sobre cada nudo de la estructura individualmente. Y la idea es que ustedes en cada nudo tengan como máximo dos incógnitas. Bien, esas dos incógnitas pueden ser reacciones y esfuerzos internos de las barras. Bien, en este caso particular del reticulado que estamos viendo acá, este reticulado no se puede comenzar a resolver, al menos por el método de los nudos, si previamente no calculan las reacciones. Porque si ustedes se van posando nodo por nodo en el reticulado, se van a dar cuenta que siempre tienen más de dos incógnitas por cada nodo. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo es calculando la reacción. Ya cuando nos adentremos un poco en el método de los nudos se van a dar cuenta por qué no lo podría haber hecho este problema si antes no calculaba la reacción. ¿Bien? Entonces, para el cálculo de las reacciones lo que hacemos al principio es poner en evidencia, bien, apoyo fijo en A y apoyo fijo en I. Entonces, por cada apoyo tengo dos reacciones, una horizontal y una vertical. RAX, RAI, RIX y RII. Bien. En este caso, aplicando
Este es un caso particular también del cálculo de reacciones. Aplicando las tres ecuaciones de equilibrio no me alcanza. ¿Por qué? Porque tengo 4 reacciones. Entonces lo que voy a proceder a hacer para este caso es lo siguiente. Fíjense. Esta estructura que está acá es una estructura que cumple la hipótesis del reticulado. Bien, que cumple la hipótesis del reticulado significa que sus barras solamente tienen esfuerzo axial. Es decir, que si yo corto la barra 14, esa barra 14 internamente tiene una fuercita que está esquematizada acá como la T14. Bien, y fíjense una cosa. Yo acá tengo una fuerza de 30 que va hacia abajo, una fuerza de 17,5 que va para abajo, una fuerza PI que es de 5 y que va para abajo, una fuerza PX que es de 5 kN y que va a la derecha. Es decir, todas estas fuerzas que están acá están tendiendo a hacer girar el reticulado respecto del punto A. ¿Bien? Es decir, que esta T14 que está acá no tiene otra opción que ir en el sentido que les he dibujado aquí, es decir, va hacia arriba. O sea, la componente vertical de esa fuerza debe ir sí o sí hacia arriba para compensar todo este conjunto que está acá. Entonces ya la coloco acá en el esquema T14 con ese sentido. Me podría haber confundido, puede pasar. Lo que va a pasar simplemente es después que el cálculo del T14 me va a dar negativo si yo he supuesto mal el sentido. Pero acá casi seguro, con un 100% de seguridad, que no le voy a errar al sentido que tiene. Entonces, una vez que cortamos esta barra, vamos a proceder al cálculo del T14. Bien, T14 se va a comportar como si fuera la reacción de un apoyo móvil. Bien, porque yo ya conozco la dirección que tiene. Entonces lo que vamos a hacer es tomar momento en A. Bien, vamos a tomar momento en A. Acá fíjense que lo que hago es considerar a esta T14 como si estuviera aplicada en el punto E, de tal forma de anular su componente horizontal. Bien, o sea, tomo momento A, la considero a T14 aplicada en el punto E, y construyo la ecuación de momento en A igualada a 0. Bien, de esa ecuación de momento en A igualada a 0 voy a despejar T14i y la voy a calcular, como está acá, dice 18,3 kN. Una vez que yo ya tengo la componente vertical de T14, mediante trigonometría puedo calcular la componente horizontal. Bien, porque del T14 tengo la componente vertical, conozco el ángulo que forma T14 con la horizontal, que es gamma. Entonces, mediante trigonometría se puede calcular esta componente horizontal. Bien, ya teniendo la componente vertical y horizontal de T14, aplicando el teorema de Pitágoras, puedo calcular T14 inclinada como está acá en el gráfico. Bien, y este que está acá ya es una barra de reticulado. Bien, la barra de reticulado, aparte de indicar el esfuerzo que tienen, es sumamente importante indicar si ese esfuerzo es de tracción o compresión. Bueno, ya cuando analicemos los otros nodos vamos a hacer como un sistemita automático que a usted le va a permitir determinar si la barra está comprimida o traccionada. Pero yo creo que en esta barra creo que es bastante intuitivo que la barra está comprimida, porque si ustedes observan el reticulado, fíjense, tenemos toda carga hacia abajo y en este caso hacia la derecha. Bueno, esta barrita que está acá se va a tender a achicar, es decir, toda esta carga que está acá la va a comprimir a la barra, no tiene más alternativa. Entonces acá indico que ese esfuerzo que está ahí es de compresión. Bien,
Profesor, disculpe. ¿Sí? Usted supuso que esa fuerza apunta en diagonal hacia arriba, ¿verdad? Ese esfuerzo, perdón. Sí, así es. ¿Mm? ¿Y cómo sabe que es de compresión no le debería dar negativo el signo? No, no, no. O sea, en estos cálculos da negativo cuando vos supones mal el sentido de la fuerza. ¿Bien? Sí, ¿Estamos? En este caso sí, yo la fuerza le he colocado apuntando hacia arriba. ¿Bien? Y esa fuerza es la que se encarga de compensar todo esto que está acá. ¿Bien? Yo la sí. fuerza le he colocado hacia arriba, haciendo la ecuación de momento, esta que está acá, momento en A igual a 0, he sacado que T14 considerada, o sea, hacia arriba y hacia la izquierda, me da positiva. Bien, si vos construís esta ecuación y la despejaste, va a dar T14 positivo. Eso significa que si da positivo es que el sentido que tiene T14 es correcto. Bien, o sea que tiene ese sentido. Lo que me llama la atención es que la flechita apunta como saliendo de la barra. Yo pienso que debería ser entrando a la barra. Bueno, fíjate que T14 está entrando en la barra, ¿no? No está saliendo. No sé, capaz está medio chiquita la... A ver, ahí la veo un poco mejor a la... A ver, Ahí ahí ve, sí, ahí está T14, ¿verdad? claro. ¿Ves que está Si entrando en la esa, barra? si ese esfuerzo tuviera, esa flechita estuviera puesta en el nodo E, debería ser como apuntando hacia abajo, ¿verdad? Si estuviera puesta en el nodo E, no, también estaría entrando al nodo E. ¿Mm? Ah, entrando al nodo E. Ya vamos a ver un poco eso. Es un poco, mira, a ver, vamos a adelantar un poquito. ¿Mm? Fíjate una cosa. A ver, vamos a cerrar esto, lo vamos a actualizar. Esto es importante porque después ustedes tienen que decir si la barra está comprimida o está traccionada. Espero Está que se lo pueda explicar porque estoy medio... Yo cuando estoy en vivo en la clase puedo hacer gesticular con las manos y todo, pero acá es un poco más complicado. A ver, supongamos que tenemos un reticulado algo simple. Tenemos así unos nodos acá. Una cosa así. Bien, o sea, ahí he formado un reticulado haciendo una sucesión de triángulos, bien como le indicaba anteriormente. ¿Está? Sí, Bueno, profe. fíjate, si este reticulado, por ejemplo, hagamos de cuenta que tiene una única carga acá. Bien, una carga arriba que está apuntando hacia abajo. Bien, Sí, esa carga, fíjate que va a hacer que la parte de abajo del reticulado se estire. O sea, esta carga que está acá es como que internamente lo está tendiendo a hacer abrir el reticulado bien en la parte de abajo. ¿Está? sí. O sea, todo este cordón que está acá, bien, se está estirando. Creo que eso es bastante intuitivo, ¿verdad? La parte de Sí, abajo, o sea, la parte de abajo del reticulado, las barras esas que están abajo están traccionadas. Bien, sí. ahora hagamos de cuenta que vos tenemos el reticulado ese ahí, lo voy a dibujar de nuevo.
Es mi perro. ¿Se lo escuchan? Sí. Quiere salir en clase también. Bueno, ve, fíjate, yo en la parte de abajo le he sacado esa barra de ahí, ¿bien? O sea, le he sacado esta que está acá, ¿bien? Sí. Y habíamos dicho que la parte de abajo se está tendiendo a separar, ¿bien? Sí. O sea, está tendiendo a abrir. Bueno, haced de cuenta que vos te pones acá entre estos dos nodos que están acá, y para evitar que eso se abra, vos venís y te pones ahí y agarrás esos dos nodos con las manos. ¿Bien? Claro. Sí. Bueno, vos para evitar que esos nodos se abran, con tus manos deberías acercarlos hacia vos a los nodos o alejarlos de vos, para evitar que eso se caiga. No acercarlos. Los deberías acercar a vos, ¿bien? O sea, vos estarías haciendo una fuerza sobre esos nodos, que es así. ¿Bien? ¿Ya? Vos deberías hacer esa fuerza con tus manos para evitar que el reticulado se caiga. ¿Bien? Sí. ¿Estamos? Pero vos, ¿cómo sentirías tus cuerpos? ¿Tus manos cómo estarían? ¿Estarían estiradas o estarían comprimidas? O No, que se achicadas. estiran. Bueno, entonces ahí está. ¿Bien? Cuando la fuerza que hace la barra sale del nodo, ¿está? El esfuerzo que tiene la barra, en este caso vos, que creo que es más gráfico, lo podés sentir, es de tracción. Te estás estirando, pero vos estás haciendo una fuerza que es saliendo de los nodos para que no se caiga. Claro. ¿Estamos? Bueno, Sí. y pasa lo contrario, bien, si por ejemplo, si ahora digamos la que sacáramos sería por ejemplo esta barra de acá de arriba, ¿estamos? Si ahora le sacamos esta, bien, y ahora te Sí. colocamos acá, estoy tratando de hacer fuerza ahí entre esos dos nodos para que el reticulado no se caiga, bien. Claro. ¿Vos qué intentarías hacer ahí? ¿Los intentarías alejar a los nodos para que eso no se caiga o los intentarías acercar hacia vos? No, en ese caso lo alejaría. Bueno, entonces en ese caso, como vos querés alejarlo los nodos, ¿bien? Entonces la fuerza que vos haces es así, ¿bien? Es entrando al nodo, ¿bien? Entonces la fuerza que vos haces es entrando al nodo, pero sin embargo vos ¿qué sentís entre tus manos? Te estás apretando, que te estás comprimiendo. Claro. Bien, entonces la conclusión que sacamos de esto es que cuando la barra está traccionada, eso equivale a poner fuerza en los nodos que salen de los nodos. Bien, es este caso. Y cuando Bien, la profe. barra está comprimida, eso equivale a poner fuerzas que entran a los nodos. ¿Bien? Sí. ¿Estamos? Bueno, en este caso, fíjate, yo he colocado una fuerza en este caso como que está entrando al nodo E. ¿Bien? Sí. Entonces, si la fuerza está entrando al nodo, la barra está comprimida, la barra 14. Claro. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, fíjate que las dos ecuaciones que siguen acá abajo son ecuaciones sumatorias de fuerza en X y en Y. Bueno,
Ahí lo que se analiza en definitiva, ahí comienza el método de los nudos, ¿bien? O sea, he calculado una fuerza interna que es esa fuerza 14 que ya hemos dicho que era de compresión y todo eso. ¿Mm? Y ahora vamos a comenzar analizando el nudo I, ¿bien? El nudo I, si nosotros lo vemos, o sea, nosotros ya tenemos el valor de T14. Fíjense, como la fuerza de compresión, este es el nudo I. Bien, la fuerza de compresión entra al nudo. Bien, y acá coloco las dos cosas que no conozco, que son las incógnitas. RII y RIX. Bien, ¿estamos? Profe, ahí es donde me entra la duda, Sí, porque si fuera hacia la barra, T14 estaría apuntando como hacia el interior de la barra, y ahora en este caso estamos trabajando sobre el nudo. En claro, este bueno. caso, Lo que pasa es que T14, yo recién le he cortado la barra. Bien, sí, ¿está? sí, Bueno, pasa que para explicar eso es como, o sea, acordate, recién, o sea, los ejemplos que yo te daba recién con vos era, estás sosteniendo dos nodos, bien, cuando los nodos sí. esos se abren, vos tenés que hacer fuerzas que salen de los nodos y eso te dice que la barra está traccionada. Eso es lo que está pasando ahora, que la barra está traccionando al nodo S. No, acá estamos hablando de compresión, ¿bien? Y cuando las fuerzas entran al nodo, que es lo que está dibujado acá, fíjate que acá la fuerza está entrando al nodo, eso proviene de una barra, que es la T14, que está comprimida, ¿bien? Claro, ¿Estamos? sí. Bueno, lo que pasa es que acá se ha hecho algo un poco distinto, acá no es que se le ha sacado a la barra, sino que se le ha cortado a la barra, ¿bien? Sí, Bueno, fíjate una cosa. Nosotros ya, entonces ya distinguimos que cuando tenemos dos nodos, por ejemplo, ¿m? Cuando tenemos dos nodos, ¿bien? Y la fuerza bueno, la hagamos entrando para que sea como ese ejemplo, y la fuerza está entrando al nodo, ¿m? Esa barra está comprimida, ¿bien? Bueno, sí. en el ejemplo yo no es que le he retirado completamente la barra, sino que lo que he hecho es cortarla a la mitad, ¿bien? O sea, le he cortado en una cierta parte de la barra, o sea, no le he desconectado totalmente el nodo. ¿Mm? O sea, he puesto ahí un pedacito de barra, acá la voy a dibujar a esta entrando, ¿bien? ¿Estamos? Sí, A ver, yo creo que se va a Y entender ahí un se poco ponen más. bajo a sostener la barra de arriba. Miren, hagamos una cosa. En este dibujo de acá, lo que hago es sacar un pedazo de sección de la barra. ¿Bien? Fíjense, acá en este dibujo sí, está sacada completamente la barra. ¿Bien? Acá le he sacado ese pedacito de sección a la barra. ¿Bien? sí. Como esto ya hemos dicho, ¿verdad? Que se está tendiendo a los nodos, digamos, le está tendiendo a pasar eso. Bien, si yo acá le saco ese pedacito interno a la barra para evitar que esto se venga abajo, ¿cómo tiene que ir esa fuerza? Tiene que ir apuntando así y así, o así y así. ¿Mm? Sería el conjunto uno o el conjunto 2. El conjunto 2. El conjunto 2, ¿a vos te parece que metiéndole una fuerza acá? Fíjate, esto se está tendiendo a juntar así. ¿Bien? Ah, claro. En este caso habría que usar el 1. Habría que usar el conjunto 1.
Bien, algo que tiende a contrarrestar este aplastamiento. Bien, Sí, bueno, entonces ahí están las dos cosas que necesito para los dos métodos que vamos a ver. ¿Mm? Entonces lo que concluimos ahí es que cuando uno corta una barra, bien, y pone una fuerza que está entrando a la barra en cuestión que se ha cortado es porque significa que está comprimida. Bien, sí, ¿estamos? ¿Por qué? Por esto. ¿Está? Nosotros ya habíamos dicho que esta barra estaba comprimida, ya habíamos estudiado que sería este el caso, ¿verdad? De la barra comprimida. claro. Bien, y ahora ¿qué pasa? Le hemos sacado una sección a la barra y nos hemos dado cuenta que si uno le saca esa sección a la barra, para que eso quede en equilibrio, lo que tenemos que poner es este conjunto de fuerzas que está acá, es decir, un conjunto de fuerzas que está entrando a la barra. ¿Bien? Sí, Bueno, entonces está. Cuando uno corta una barra a la mitad y la fuerza que coloca está entrando a la barra, esa barra está comprimida. Bien. Cuando uno saca una barra completa y la fuerza que coloca en ambos nodos está entrando a los nodos, esa barra que ha sacado también está comprimida. Bien. sí, Conclusión: fuerza entrando a los nodos, barra comprimida. Fuerza entrando a una barra que está cortada, barra comprimida. Fuerzas que están saliendo de una barra de nodo, de una barra sacado completo, significa que esa barra estaba traccionada. Fuerza que está saliendo de una barra que se ha cortado a la mitad, significa que la barra está traccionada. ¿Bien? sí, profe. Bueno, acá se ha cortado la barra 14, se ha puesto una fuerza que está entrando a la barra, lo que significa que la barra está comprimida, se la ha calculado acá con un equilibrio. Bien, y después hemos sacado la componente las componentes, digamos T14X y T14Y, mediante una descomposición trigonométrica. ¿Mm? Ahora lo que yo decía era, nosotros tenemos T14, T14 es una fuerza interna de la barra porque esa se la ha cortado, ¿bien? ¿Qué pasa? Cuando analizamos el nudo I, que es el que está acá, el esquemita, el nudo I, sería el diagrama de cuerpo libre del nudo I. Fíjense, nosotros acá T14 ya la conocemos. Acá hemos dibujado un nudo de una fuerza que proviene, que ya lo hemos analizado de toda la forma, de una barra que está comprimida. Si ponemos un nudo, y esto proviene de una barra que está comprimida, la fuerza está entrando al nudo. ¿Bien? Sí, ¿Estamos? Y T14 ya la conocemos. Bien, entonces lo que hacemos en el nudo I es aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Eso lo que nos va a permitir calcular son las reacciones que tenemos en el apoyo I. ¿Bien? sí, profe. ¿Estamos? Entonces, en todo este proceso, lo que nosotros hemos hecho es determinar la tensión, que en este caso es una tensión de compresión que tiene la barra 14, ¿bien? Y hemos determinado también las reacciones que se generan en el nudo I, ¿bien? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, si ya tenemos las reacciones en el apoyo I, bueno, ya podemos calcular con sumatoria de fuerza en X igual a 0 y sumatoria de fuerza en Y igual a 0, podemos calcular las dos reacciones que nos estaban faltando en el apoyo A. ¿Bien? Sí, Ahí ya se terminaría, digamos, lo que es el cálculo de reacción. Esto era un poquito más complejo simplemente porque tenía este apoyo acá medio extraño, ¿bien? Si no lo tiene, bueno, hacen el cálculo de reacciones de la manera tradicional como ustedes lo venían haciendo en otras prácticas. Esto lo que requería es cortar la barra y después hacer un equilibrio en el nudo. ¿Bien? Profe, Sí. ¿se lo podría eliminar ese apoyo o no? O sea, ¿se pondría esa tensión 14 en el nudo E y, y desprecio las reacciones IX y Y? ¿Se puede o no?
Vos podés trabajar con una... Lo que pasa, bueno, o sea, esto es una estructura que está planteada así, bien, si está planteada así, es porque, bueno, se necesita conocer los esfuerzos que tiene internamente la barra esa para después saber cómo se lo dimensiona, bien. Acuérdense que todo lo que ya es interno, lo que le pasa dentro de la estructura, la fuerza que nosotros sacamos internamente en la estructura sirven después para dimensionar. Lo que sí vos desde el punto de vista de la estabilidad, vos podrías trabajar, vos tenés una estructura así, bien, que tiene acá un apoyo así, ¿está? No me acuerdo acá cómo era, pero bueno, supongamos que era así, bien, y acá en esta parte está conectado la barra, bien. Vos acá, si ya la has calculado la fuerza, vos podrías colocar una fuerza así, que es la T14, ¿ah? Y ya Claro. trabajar con la estructura esta, y esto se vendría a comportar como la reacción en apoyo móvil. ¿Bien? Bien. ¿Está? Sí. Bueno, uno lo resuelve así porque así es la estructura como se la ha presentado. Uno por alguna razón debe necesitar conocer qué le pasa a esta barra para dimensionarla. Esto posiblemente, bueno, algo capaz que ha impedido en la estructura que uno la pueda apoyar acá en el nudo E, por eso se ha construido esto así. Bien, acuérdense Bien. que esto, por ejemplo, va en una cubierta, en un techo. Bien, bueno, Bien. algo capaz que ha impedido que el apoyo se genere ahí y se tenga que hacer más abajo. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, pero sí, o sea, desde el punto de vista de los cálculos, uno puede trabajar con una estructura así. ¿Bien? ¿Está? Se comportaría igual, digamos. Pero bueno, acá nosotros ya hemos visto todo lo que le pasaba internamente a la barra 14 y cuáles eran las reacciones que tiene este apoyo. ¿Bien? Ahora sí comenzamos con el método de los nudos. Y ya estamos un poco adelantados con el método de los nudos, porque fíjense. El método de los nudos, ¿qué es lo que hace? El método de los nudos va analizando nudo por nudo el reticulado y va aplicando dos ecuaciones, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Bien? O sea, el método de los nudos se olvida que el reticulado es una estructura que se desarrolla en el plano. Se olvida de eso y lo que hace es ir analizando nudo por nudo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos una estructura que se desarrolla en el plano, nosotros para fijarla tenemos tres ecuaciones, que son la ecuación de sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y y la sumatoria de momento. ¿Bien? O sea, para fijar esa estructura contamos con tres ecuaciones. Ahora, cuando nosotros no nos fijamos en una estructura en el plano, sino que lo que vemos es un punto en el plano, ¿está? Ya no disponemos la ecuación de momento, ¿bien? Porque la ecuación de momento necesita la noción de distancia, de hacer una fuerza por una distancia, ¿bien? En un punto no tenemos eso, tenemos un montón de fuerzas que concurren nada más al punto, ¿estamos? Entonces por eso cuando uno analiza un punto, no dispone de las tres ecuaciones de equilibrio, sino que dispone solamente de dos, ¿bien? Entonces fíjense, acá lo que hacemos es comenzar analizando el nudo A, ahí está marcado, ¿bien? Y lo que tenemos acá abajo es un diagrama de cuerpo libre del nudo A, ¿bien? Fíjense que en el nudo A, nosotros, ¿qué conocemos? Bueno, la fuerza de 12,5, que es la que está aplicada en el nudo A. Conocemos la reacción RAX y la reacción RAI, que ya han sido calculadas previamente, ¿bien? ¿Y qué es lo que no conocemos? No conocemos la fuerza T5, que es de la barra 5, y la fuerza T1, que es de la barra 1. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros al nudo A sí lo vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque no conocemos dos incógnitas, que son dos tensiones, T5 y T1, y disponemos de dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. ¿Estamos? Entonces fíjense que en el nudo A se ha comenzado con la sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque en Y la única componente que yo no conozco es la componente vertical,
de T5. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, esta ecuación a mí me va a permitir calcular la componente vertical de T5. ¿Bien? ¿Estamos? Si yo conozco la componente vertical de T5, puedo sacar la componente horizontal de T5, y si conozco el componente vertical y horizontal de T5, puedo encontrar T5 con Pitágoras. ¿Bien? Y fíjense otra cosa, yo acá T5 lo he supuesto entrando al nudo. Bueno, eso ya lo habíamos charlado. Si la fuerza que yo coloco está entrando al nudo, significa que es de compresión. ¿Bien? ¿Cómo he confirmado que está entrando al nudo? Porque yo he supuesto el sentido entrando, he realizado todos los cálculos y me ha dado T5 positiva. ¿Bien? Si a mí me da T5 positiva de un diagrama que he supuesto, significa que ese sentido que he supuesto está bien. ¿Bien? O sea, T5 entra al nudo, es de compresión. ¿Estamos? Díganme si no han entendido algo de esto porque es muy importante. O sea, uno ha hecho un diagrama de equilibrio del nudo 5. ¿Bien? Ha supuesto T5 y T1 con un determinado sentido, porque yo a priori no lo conozco el sentido. ¿Bien? Lo supongo, para donde sea. ¿Bien? Realizo el equilibrio del nudo, en este caso de las fuerzas verticales, y saco que T5 me da positivo. Si T5 me da positivo, significa que la suposición que he hecho es correcta. T5 entra al nudo, entonces de compresión. ¿Estamos? Profe, Sí. y, y yo siempre considero de todos los nudos que salen, a todas, digamos, cuando haga cada nudo. Sí. Pues, obviamente las traccionadas me van a dar positiva y las que comprima me va a dar ahí mal el signo, o sea, ahí me va a dar negativa. Así es. Así claro, para guiarme más fácil, digamos, porque arbitrariamente a veces no me doy cuenta cuándo comprime. A ver, espera un poquito. O sea, si vos a la fuerza, vos me vas a decir que la querés colocar siempre a la fuerza como saliendo del nudo, ¿verdad? Sí, Bien. Entonces, si a vos te da positiva, está significa bien, que está saliendo de tracción. Bien. Y si te da negativa, significa que lo supuesto mal al signo es de compresión. compresión. Sí, podría ser una forma. ¿Estamos? Bien, bien. Eso sería como digamos, algún sistemita, digamos, de cálculo que propone. O sea, vos en tu caso la propones a la fuerza siempre saliendo del nudo. Ya hemos estudiado que saliendo del nudo era tracción. Bien, si te da negativo significa que estaba mal supuesto, o sea, que está entrando, entonces de compresión. Bien. Bien. Estamos, sí, podría ser una forma. No está mal eso. Bueno, pero acá no, acá yo lo que he ido haciendo es eligiendo un sentido para la fuerza, y si el sentido era correcto me da positivo, y de ahí comparo con lo que ya sabía anterior, fuerza entrando al nudo compresión, fuerza saliendo al nudo tracción. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Sí. Entonces seguimos ahora, hemos aplicado en el nudo A la sumatoria de fuerza en Y, eso nos ha permitido sacar T5, ¿bien? Ahora si hacemos la sumatoria de fuerza en X igual a 0, con eso vamos a sacar T1, ¿bien? Fíjense que para T1 lo que está entrando es RAX y entra a la componente horizontal de T5. Bien, de nuevo acá T1 nos da positivo, entonces este sentido está bien supuesto y es de tracción porque está saliendo del nudo. Bien, bueno, fíjense una cosa, acá se ha comenzado con ese nudo, que no con el nudo A. El nudo A sabíamos que teníamos dos incógnitas, que eran T5 y T1, que son estas dos barras que llegan al nudo A. Bien. Previamente, para resolver el nudo A hemos necesitado calcular las reacciones, porque si planteábamos el nudo A desde el comienzo vamos a tener cuatro incógnitas, así, T5, T1, RAX y RAI. Bien. Entonces por eso necesitado que previamente calculemos las reacciones
para que cuando analicemos el nudo A tengamos solamente dos incógnitas. Bien, y por eso se lo puede resolver aplicando las dos ecuaciones de equilibrio de un punto en el plano. Bien, ya resuelto el nudo A, nosotros podemos seguir avanzando, en este caso hacia la derecha. Bien, ahora, ¿con qué nudo avanzarían ustedes? ¿Con el B o con el F? Bien, veamos en el F. ¿Está? Al F, ¿cuáles son las barras que concurren? Concurren 5, concurren 6, 7 y 12. Bien, concurren 4 barras. Sí. Quería que al nudo B, profe. Seguimos al nudo B. Bien, sí, eso es correcto. ¿Por qué seguimos al nudo B? Es porque tenemos 3 tensiones nomás y podemos sacarla y ya conocemos la 1. Bien, está en el nudo B, de las 3 barras que llegan, nosotros ya conocemos una, que es la T1. Entonces vamos a tener solamente dos incógnitas que son T6 y T2. Bien. En cambio, si nosotros vamos y atacamos el nudo F, de las 4 barras que llegan, conocemos solamente una, que es la T5. Entonces las dos ecuaciones de equilibrio que disponemos en el punto no nos van a ser suficientes para resolver el nudo F. Bien. Y por eso el nudo que sigue es el nudo B. Bien. Fíjense que en el nudo B, acá está el diagrama de cuerpo libre del nudo B. Fíjense que se ha puesto el nudo. Acá está el nudo. T1, fíjense que yo acá lo he colocado saliendo del nudo. ¿Por qué? Porque T1 no había dado tracción. Entonces, si la fuerza de tracción sale del nudo. Bien. He colocado T2 y T6 con algún sentido cualquiera que a mí se me ha ocurrido. Y después el cálculo, si da positivo o negativo, es lo que nos va a decir si el sentido está bien supuesto o no. Entonces en el nudo B, haciendo sumatoria de fuerza en X, hemos llegado a que T1 es igual a T2, T2 es de tracción porque lo da positivo, y que de la sumatoria de fuerza en Y, como T6 es la única fuerza que tenemos en Y, entonces esa tensión, esa barra T6 no tiene esfuerzo normal. T6 es igual a 0. ¿Estamos? Bueno, ahora sí, continúo con el método. Debo avanzar a otro nudo que desconozca dos tensiones de las barras. ¿Bien? Yo podría ir al nudo C o al nudo F. ¿A cuál iría ahora? Al F. Al F. Al nudo F. ¿Cuáles son las tensiones que desconozco del nudo F? La 12 y la 7. La 12 y la 7. ¿Bien? Bueno, ahí está el nudo F. Fíjense, está analizado el nudo F, está planteada las ecuaciones de sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y del nudo F. Bien, acá en X he puesto todas las componentes horizontales que tenemos. Fíjense que tenemos una componente horizontal de T5 y la componente horizontal de T12 y T7, que son las dos incógnitas. Bien, y en el nudo Y tenemos la fuerza, esta de 30. Bien, tenemos la componente horizontal vertical de T5, que sí la conocemos, y tenemos la componente vertical de T7 y T12 que no las conocemos. Bien, este nudo F, a diferencia del nudo A y del nudo B, tiene una particularidad. La particularidad que tiene es que T12 y T7 están inclinadas, es decir, las dos tienen componentes en X y en Y respectivamente. Bien, los nudos que hemos analizado anteriormente, fíjense, el nudo A solamente T5 tenía componentes en X y en Y T1 estaba en X solamente. El nudo B, bueno, tanto T6 como T2, una estaba en X y la otra en Y, eran totalmente independientes. Bien, pero el nudo F, las dos incógnitas que tenemos, que son 2 y 7, tienen componentes en X y en Y. Eso produce que nosotros, cuando planteamos las ecuaciones de equilibrio del nudo, tenemos incógnitas en las dos ecuaciones. Bien, fíjense que acá nos aparece T12X
T7i, que son las incógnitas, y acá nos aparece T7i y T12i, que también son incógnitas. ¿Bien? Entonces lo que tengo que hacer es trabajar simultáneamente con las dos ecuaciones y resolver un sistemita de ecuaciones 2 por 2. ¿Cómo hago para poner todo, por ejemplo, en términos de T12 o T7? Bueno, aplicando las relaciones trigonométricas, ¿bien? Porque las componentes X e Y de las barras se relacionan con los senos y los cosenos de los ángulos respectivamente, ¿bien? Entonces, mezclando estas ecuaciones trigonométricas con las ecuaciones de equilibrio, puedo resolver un sistema de 2 por 2 y encontrar esas tensiones. Fíjense que acá T12 y T7 yo las supuse entrando al nodo, es decir, supuse ambas de compresión y en el cálculo me dan positivo. Con lo cual esas fuerzas son de compresión. Profe, Sí, ¿vio que en T6 le dio fuerza igual a 0? Va igual a 0, digamos, a T6. sí. En ese caso, ¿qué ocurre? No está sometida ni a compresión ni a tracción la barra. En ese caso, claro, la barra no está trabajando, no tiene nada. ¿Bien? Claro. Está por eso acá, fíjate que en el diagrama de cuerpo libre, y esto es muy importante que lo hagan, ¿no? Para cada nodo que ustedes analicen, tienen que hacer este diagrama hasta acá, el diagrama de cuerpo libre. Porque ahí ustedes ven todas las fuerzas que están actuando. Fíjate que ahí, en el nudo F, teníamos T5, T12, la fuerza esta de 30 y T7. Y a T6 ya no lo he colocado porque no tenía sentido, porque era 0, porque ya lo sabía de acá del nudo B. ¿Bien? Sí, profe, gracias. ¿Estamos? Bueno, ahora sí se puede seguir con esto. ¿A qué nodo avanzarían? ¿Al nodo C o al nodo H? ¿En cuál nodo en cuál nodo tenemos dos incógnitas? ¿En el C o en el H? En el H. ¿Cuáles son las dos incógnitas del nodo H? La tensión 3 y la tensión 8. Bien, bien. Si fuéramos al C, fíjense que no conocemos 8, 9 y 3. Bien, entonces tenemos que ir al H. Bueno, de nuevo, acá está el análisis del nodo H. Diagrama de cuerpo libre del nodo H. Se resuelve. Bien. Vamos al nodo C. En el nodo C, ya habiendo resuelto todo lo anterior, ya conocemos 2, 7 y 8. Bien. Y nuestras incógnitas son 9 y 3. Bien. Diagrama de cuerpo libre del nodo C y resolvemos. Bien. Tanto en el nodo H como en el nodo C no hizo falta resolver un sistema de 2 por 2. ¿Por qué? Porque al menos una de las incógnitas tiene solamente componente X o Y solamente. Bien. El problema es cuando pasa esto. Bien, cuando las incógnitas tienen, cuando las dos barras que no conozco, el nodo llegan inclinadas. Bien. Ahí es un poquito más engorroso para resolver. Tampoco muy mucho, pero bueno. Es como un poquito más complicado. Bueno, ahora sí, podría seguir, ¿no? Podría avanzar con el nodo D, donde no conozco 6 y 4, ¿sí? O fíjense que también podría ir al nodo G, ¿verdad? ¿Es así? Donde no conozco 10 y 11. ¿Es así? ¿O estoy mal? Profe, Sí. ¿y al C simétrica no se podría hacer algo? ¿O no sería la misma? No, acá no tiene ningún tipo de simetría en nada. Primero Bien, no tiene simetría de carga, porque fíjate que acá hay una fuerza horizontal en G, y de forma tampoco. ¿Bien? bien, Para que vos digas, digamos, que las fuerzas de los reticulados pueden ser iguales, igualar fuerza, digamos, del lado del otro, tenés que tener simetría de la carga y de la forma del reticulado. Acá no tenés ningún tipo de simetría. bien. ¿Bien?
Bueno, a ver qué es lo que se hizo acá, no me acuerdo. Bueno, se dio el nodo D. Bien, en el nodo D, fíjense que lo que no se conocen son 10 y 4. Bien, acá de nuevo 10 ha salido 0, porque no hay, cuando uno hace el diagrama del cuerpo libre del nodo D, no tenemos ninguna fuerza vertical. Bien. Después, ¿qué hacemos? Vamos al nodo E. Fíjense, en el nodo E ya conocíamos 14, ya conocíamos 4 y solamente nos faltaba conocer 11. Entonces, por eso con una sola de las dos ecuaciones de equilibrio que disponemos, que sería, por ejemplo, en este caso la sumatoria de fuerza en I, basta para encontrar esa incógnita que falta. ¿Bien? Y ahora fíjense, ya están todos los nodos resueltos del reticulado menos G. ¿Bien? ¿Qué no conocemos de G? A 13 lo conocemos del nodo H, a 9 lo conocemos del nodo C, a 10 lo conocemos del nodo D y a 11 lo conocemos del nodo E. ¿Verdad? Es decir que al nodo G ya conocemos todo. O sea, si uno ha sido bien cuidadoso con el cálculo, no nos haría falta resolver el nodo G. Entonces, el nodo G se lo puede utilizar como una verificación. Bien, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre de este nodo, del nodo G, ¿está? Podría utilizar las dos ecuaciones estas, sumatoria de fuerza en X y en Y, como una verificación, es decir, verificar que todo lo que se ha calculado previamente cierra acá en el nodo G, es decir, que todas las horizontales se anulan y que todas las verticales se anulan. ¿Bien? Bueno, ese sería la resolución de una estructura reticulada por el método de los nudos. Entonces, recuerden, para ordenar un poco, uno lo primero que hace es asegurarse de que la carga que tenemos está concentrada en los nudos. ¿Bien? Si la carga que tengo no está concentrada en los nudos, no hago nada del ejercicio hasta que no coloque la carga en los nudos. ¿Bien? De alguna forma yo tengo que llevar esa carga a los nudos. ¿Bien? Una vez que hago eso, me fijo si es necesario o no que las calcule las reacciones para comenzar con el método de los nudos. Teniendo en mente que en cada nudo que yo analice, tengo que tener como máximo 2 incógnitas. ¿Bien? Bueno, y de ahí a medida que voy resolviendo nudos, bien, es como que voy destrabando ciertas posiciones a las que puedo seguir avanzando en el reticulado, siempre teniendo en la cabeza eso, que al nudo que vaya, debo no conocer como máximo 2 incógnitas. ¿Bien? ¿Estamos? Ese es el método de los nudos. Díganme si hay alguna duda con este método, porque ahora vamos a pasar a ver el otro método para resolver el reticulado. Yo nomás tengo la duda. Yo decía que si tomaba toda la energía que todo traccionaba en cada nudo, ¿Sí? la que me daban negativa la había supuesto mal comprimido. Sí. Hago a la hora de después paso el otro nudo de reemplazo, voy cambiando o mantengo el negativo eso de la que comprimió. Mira, es que el problema que tiene esto o sea, para mí lo ideal es que uno sea consciente de eso, o sea, uno analiza un nudo, ¿verdad? Sí, Vos en el nudo que analizan tenés que desconocer como máximo 2 tensiones de las barras, ¿bien? sí, Y vos esas 2 tensiones las podés suponer como vos quieres. Bueno, vos las supones saliendo, ¿verdad? sí, sí, porque a veces le erro cuando comprime y cuando tracciona. Claro, entonces está bien, uno puede errar, digamos, no tenés que saber a priori cómo está la barra. Entonces agarrar te da una negativa. ¿Bien? Sí, Entonces eso significa que comprime. comprime, porque te da negativa, ¿verdad? Entonces vos supuesto mal, esa fuerza en realidad debería estar entrando al nudo. Sí, ¿Bien? bueno, Ahora cuando vos vayas al otro nudo, ¿está? sí, ahí quedó.
ahí vas a tener dos opciones. O sea, si vos lo pones saliendo del nudo, que está mal, porque en realidad está entrando, Sí, ¿bien? En las ecuaciones de equilibrio que vos planteas, esa fuerza que está saliendo del nudo la tenés que poner como negativa. sí, ¿Bien? ¿Está? O si no, sí, lo que podés hacer es en el nudo ya la colocas entrando a la barra y trabajas con los signos bien como corresponde. bien, ¿Está? bien. Para mí, lo mejor es que cuando ustedes detecten, o sea, cuando ustedes, por ejemplo, fíjense que en este cálculo, uno, por ejemplo, hace, qué sé yo, una sumatoria de fuerza en I y calcula una ya de las dos tensiones, ¿bien? Por ejemplo, como, fíjense, por ejemplo acá cuando estábamos, qué sé yo, en el comienzo, analizando el nudo A, ¿bien? A ver, ahí está el nudo A, ¿bien? Entonces fíjense que acá en el nudo A, yo haciendo la sumatoria de fuerzas en I ya calculaba T5 de entrada. ¿Está? Si yo hubiera comenzado con la sumatoria de fuerza en X, no hubiera calculado nada porque en X tengo la componente de T1 y T5. Entonces por eso acá he comenzado con la sumatoria de fuerza en I. ¿Bien? He sacado T5, en este caso le he supuesto bien porque T5 entra al nudo es de compresión. ¿Bien? Pero yo acá lo podría haber supuesto al revés a T5, o sea, saliendo. O sea, lo podría haber hecho como vos decís que colocas toda la fuerza de tracción. ¿Bien? La supone de tracción. Entonces a mí acá esto me iba a dar negativo. ¿Bien? Sí, ¿Está? Bueno, lo más correcto es que cuando a vos te da negativo, que vos vengas acá y lo corrijas al sentido en el diagrama este. ¿Por qué? Porque cuando vayas a hacer la otra ecuación que es la sumatoria de fuerza en X, vos es como que vas a tener un doble control, o sea, porque te vas a tener que acordar que allá arriba hay una fuerza que te da negativa, ¿entendés? Entonces tiene un determinado sentido que lo has supuesto mal, entonces acá cuando hagas esta ecuación, vos vas a poner T5 como positiva, pero cuando vayas a reemplazar valores lo tenés que poner con el signo menos que te ha dado antes. ¿Bien? bien, Entonces es medio complicado, por eso para mí lo mejor es que a ustedes a medida que vayan calculando, si le dan negativo lo corrijan al sentido en el diagrama de cuerpo libre, o sea, lo corrijan al sentido acá, hagan las correcciones que haga falta en esta ecuación, que no son muchas, y recién pasen a la siguiente. Para mí eso es lo mejor, digamos, es de la manera que al menos yo pienso que se evitaría más de cometer errores. ¿Mm? O sea, ir corrigiendo el diagrama de cuerpo libre y los signos que hagan falta en la ecuación a medida que les vaya saliendo negativa alguna suposición que han hecho. ¿Mm? ¿Estamos? bien, Está, pues mira, además ponerle vos que acá calcula esta, T5 negativa. Bueno, has calculado T5 negativo. Ponele que te acordás de eso y lo arrastras a la siguiente ecuación. A esta, la sumatoria de fuerza en X. La calculas bien a esta. Bueno, cuando vayas al nudo F te vas a tener que seguir acordando que acá T5 en la sumatoria de fuerza en I te ha dado negativa, entonces acá y va a tener que seguir arrastrando ese signo que estaba con un sentido erróneo. ¿Bien? sí, Por eso para mí lo más práctico es suponer el sentido y si te da negativo corregirlo en el diagrama para que te dé positivo y ir corrigiendo así el cálculo. ¿Mm? Tampoco es tan complicado, o sea, tienen dos opciones, fuerza saliendo, tracción, fuerza entrando, compresión. No hay más. ¿Mm? Para mí lo mejor es ir poniendo bien el sentido para que le dé todo positivo. ¿Mm? bien. ¿Estamos? Disculpe, profe, Sí, una consulta. sí. ¿Cómo hace para calcular la fuerza en el nodo A, en el nodo F y en el nodo H? En el nodo Con A, F y H.
F y H. ¿Cómo hago Sí, para sí, calcular? cuando... ¿Cómo hago? Estas fuerzas que están acá, esta. La Sí, sí, 12,5, la 30 y la 17. ¿A eso te referís? sí, a eso. Bueno, eso es lo que le he dicho al comienzo. Ustedes cuando arrancan el ejercicio este, si tienen carga distribuida, no lo pueden calcular como reticulado. Es decir, las barras no van a estar sometidas a fuerzas axiales solamente. ¿Mm? Entonces, de alguna forma, hay que llevar esta carga a los nodos. Bien, como esta carga involucra las barras 5 y la barra 12, entonces por ende involucra los nodos que tienen esas barras en los extremos. Entonces simplemente esa carga la tengo que llevar con algún criterio a estos tres nodos. Bien, entonces acá lo que hago es prolongar verticalmente. ¿Por qué? Porque esta carga va vertical. Estas líneas desde los nodos, bien, y de ahí dividir a la mitad el espacio que me queda entre las cargas con las líneas naranjas, ¿ves? ¿Está? Entonces ahí en la carga marco esta distancia de 1,25, que es la mitad de la distancia horizontal que hay entre A y F, ¿está? Y 1,75, que es la mitad de la carga, la mitad de la distancia horizontal que hay entre B y C, ¿está? Y de ahí lo que hago es multiplicar 1,25 por 10, 3 por 10 y 1,75 por 10. Y fíjate que esas son las cargas puntuales que hay en los nodos. ¿Bien? Es decir, marco los espacios y doy mitad y mitad para cada lado. ¿Está? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, pero eso es muy importante. Recuerden, en reticulados no se hace ningún cálculo con carga distribuida. Absolutamente ninguno. Todos los cálculos que se hacen en reticulados son con cargas puntuales. ¿Ah? Si el ejercicio presenta cargas distribuidas, antes de hacer cualquier cosa, la llevan al nodo. ¿Bien? Profe, Sí. la otra consulta que me quedó del nodo F. Sí. En ese caso, puedo, porque se resuelve por relación trigonométrica, Sí. y puedo, esa relación se puede resolver despejando una tensión de una ecuación, despejando la otra ecuación la misma tensión y después igualo. Sí. O sea, yo acá no le he aclarado el método, ¿bien? He colocado simplemente las ecuaciones que hay. Ustedes de ahí se las arreglan para resolverlo, pero a ver, si vamos al nodo F, fíjate, ¿ves? Sí, Uno la sumatoria de fuerza en X y en Y la hace con las componentes X e Y de cada fuerza que interviene en el equilibrio, ¿bien? claro. ¿Está? Y de ahí adicionalmente yo tengo las relaciones trigonométricas de cada barra, fíjate, el seno y el coseno de los ángulos que involucran. ¿Bien? Bien, Y eso me relaciona las componentes con la tensión, ¿bien? O sea, cuando yo meta todo esto acá, esta sí, ecuación me va a quedar en función de T12 y de T7. Y esta también, de T12 y de T7. ¿Bien? sí. Entonces ahí ya que tenés dos ecuaciones, dos incógnitas, resuélvela con el método que más te guste. Bien. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, 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 sí. Bueno. ¿Algo más del método de los nudos? ¿Mm? Profe, ¿Sí? yo le quiero preguntar si es que el corte ese que hace, o sea, en la última barra, se lo puede hacer en otra parte de la estructura. Sí, ahora vamos a hacer cortes en todas partes de la estructura. Ay, gracias. Hemos comenzado con el corte en la barra 14, ¿por qué? Porque era la prioridad en ese caso calcular las reacciones, ¿bien? Entonces ahí nos servía hacer un corte en la barra, en esa en particular en la 14. Pero sí, igual la estructura la podés cortar como vos quieras, ahora vas a ver. ¿Mm? ¿Pasamos al método de la sección o queda algo más? Bueno, voy a pasar al método de las secciones, ¿bien? El método de las secciones simplemente